Camilito. Bueno, estamos en vivo en esta nueva versión del programa Nos Queremos Bien de la Escuela Chile-España. Le damos la bienvenida a la gente que se está conectando a la sesión de hoy. Me presento, mi nombre es Santiago Manquezurita, soy profesor de la Escuela Chile-España y en esta oportunidad me toca compartir una, esperemos, agradable conversación con Cecilia Figueroa, directora de la Escuela Chile-España, recientemente llegada a Chile porque se encontraba en aventuras europeas de estudios. Así que le damos la bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, sí, aquí estamos, empezando la semana. Llevamos un día aquí en Talcahuano, en nuestro terruño. Llegamos al 21 a Chile y ahora ya estamos organizándonos otra vez aquí. Eso, Y estamos bien, bueno, felices también. feliz de estar en Talcahuano. Sí, contentas, sí, contentos también. Qué bueno. Bueno, para la gente que se incorpora, el programa Nos Queremos Bien es una iniciativa que surge en la escuela en este contexto de pandemia para poder llegar a más personas con temas que son de total relevancia y que esta pandemia nos da la posibilidad de poder hacer este tipo de actividades, este tipo de iniciativas para aprender más. Pues en el fondo de eso se trata, el poder estar conectado, saber cómo te ha ido, saber sobre algún tema en particular. Tú manejas varias cositas que nos gustaría que pudiésemos reflexionar los dos y obviamente con el aporte de la gente que va a ir viendo y comentando ciertas cosas podemos ir conversando. Bueno, para partir, primero que nada contarle a la gente que el tema de hoy es educación especial online y se plantea una pregunta, ¿es posible? Y en torno a esto vamos a conversar con Cecilia y primero que nada nos gustaría para introducir el tema que pudiésemos hacer una bajada de información respecto a cómo se ha abordado a nivel educativo todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de las escuelas con este contexto de pandemia. Tú vienes de una experiencia de estudio internacional en España y sería bueno poder, para empezar a discutir, saber más o menos cómo se abordó el tema allá, yo contar también cómo se ha hecho acá, en líneas generales. Ya mira, bueno, antes nada decirles que antes de llegar a España yo tuve un proceso, porque también hay procesos que uno vive. Yo soy nacida y criada aquí en Talcahuano, provengo de un hogar de 9 personas, de 9 hermanos y hermanas. Estudié en un colegio cerca de mi casa, que es la Escuela 33 antiguamente, y que hoy día se llama Colegio Huachipato. Y Buen nombre. claro, Colegio Huachipato. Y, y bueno, continué estudio en el Liceo A21. Después estudié en la Universidad de Concepción y pasaron hartos años para yo poder decidirme eh, a pensar siquiera en algo, en hacer estudios fuera. Y eso, la inspiradora de esto en realidad fue una colega nuestra, directora de la Escuela María Ester Breve de Coronel. Ella se llama Lorena Soto Benítez. Y, y yo postulé a una beca que me permitió poder estudiar en la Universidad Complutense. Yo todavía no termino, así que soy profesora de educación diferencial y directora de la Escuela Chile-España, pero todavía no termino. Esto lo voy a terminar de aquí a diciembre por la situación que todos conocemos. Y bueno, la situación, yo no podría a lo mejor entregar tantos antecedentes de lo que pasa al interior de la escuela, digamos así, con tanta propiedad, pero sí compartirles que para el inicio de esta pandemia, a nosotros se nos confinó el 12 de marzo, entonces se tomaron iniciativas, se tomaron las primeras medidas, digamos, a nivel de gobierno, porque en España se funciona en diferentes comunidades. Yo vivía en la Comunidad de Madrid
y se tomaron algunas medidas que están a nivel de gobierno, las 100 medidas que se nos compartieron en algún momento, que eran dirigidas a la infancia, y medidas también que tuvieran relación con la situación económica también en los hogares, que estaban con más dificultades, que es mucha gente también. Y en términos educativos, hoy día recién se está ingresando, en septiembre comienzan las clases en España. Sin embargo, yo tengo entendido que hubo una preparación previa de por ahí, por abril, para ver cómo iba a ser este inicio, porque era muy complejo vaticinar lo que sucedía en el futuro. Entonces, también ha sido complejo hoy día para la gente en España, muy complejo, porque también ustedes habrán sabido que todos estos recortes que se hicieron en la sanidad pública repercuten no solo en la población, sino que también en la educación. La educación y la salud, que son tan prioritarias a nivel macro, a nivel sistémico. Eso te puedo compartir también que fue complejo para una familia como nosotros. Yo me fui a estudiar allá con mi esposo, con mis 2 hijos y mi hija, y también fue complejo llegar llegar y participar a lo mejor de esta situación, ser parte de una situación difícil, pero tuvimos hartos amigos, hartas amigas españoles y gente chilena también que fueron nuestro apoyo, nuestro soporte. Sí, de todas maneras que el apoyo que pueda tener que pueda dar la comunidad o nuestro entorno más cercano va a afectar directamente en cómo nosotros vamos a afrontar estas situaciones. O sea, y a nivel educativo es lo mismo. Creo que no es muy diferente lo que pasa en España a lo que pasó acá en Chile. En realidad, el tema del confinamiento y las decisiones a nivel sanitario que se tomaron fueron acá, en este caso, bastante tardías. Creo que eso está a la luz pública. Hoy mismo hay un procedimiento por ocultamiento de información. Hay cuestiones muy raras que han pasado que te hacen, en el fondo, dudar un poco de cómo podría haber sido si es que se manejara de mejor forma. Y a nivel educativo, desde el Ministerio de Educación, es lo mismo. Y bueno, la discusión que venimos dando hace mucho tiempo respecto a la educación pública, respecto a cómo la educación pública está bastante dejada de lado. En este contexto de pandemia, la verdad es que no ha sido la excepción. Por eso te preguntaba más o menos cómo había sido en líneas generales la experiencia en España, porque acá en Chile la verdad es que ha sido todo muy, muy inestable. Cada escuela funciona con ciertos criterios, pero el ministerio tampoco se ha encargado de dar orientaciones muy claras ni garantizar el acceso al tema que nos convoca hoy día, que es la educación virtual. Y eso es un tema importante, porque si no se logra el tema del acceso, difícilmente estamos en igualdad de oportunidades dentro del mismo contexto. Mira, igual es importante compartirles que en relación a la accesibilidad, en el tema tecnológico, a lo mejor también allá habían carencias, pero que yo lo viví como estudiante también, en el sentido de que si bien habían carencias también existía la posibilidad de, por ejemplo, cualquier estudiante, compañera o compañero mío que estuviera en una situación de no tener un ordenador, que llaman allá computador, decimos nosotros acá, se te facilitaba desde la universidad, que fue como una de las primeras medidas que yo recibí en mi correo personalmente, así que cualquier cosa que necesitáramos, ellos te entregaban el instrumento. Entonces, también creo que hubo una preocupación desde ese punto de vista, del poder que la gente accediera. No tengo la información que si todo el mundo accedió o no, pero sí entiendo que existían ese tipo de condiciones, que son condiciones importantísimas para poder hacer una enseñanza online, por ejemplo. El tema metodológico es otro. Lo metodológico es otro, pero la gente estuvo muy conectada, los profesores, yo tengo amigas profesoras que estuvieron muy conectadas con sus estudiantes desde el inicio, pese
a que no estaban a lo mejor, nadie estaba acostumbrado, nadie sabía cómo iba a ser esta situación, fue nuevo también para la gente allá. El profesorado en España también uno no tiene esa herramienta de hacer clases virtuales sin estar enfrente de tus estudiantes, pero también, por otro lado, se generó una oportunidad de reinventarse, decían las profesoras. Me pareció interesante eso, tengo que reinventarme porque también los sistemas educativos son distintos, algunos más rígidos tal vez, en términos curriculares, por ejemplo, y creo que en ese sentido hubo una reinventarte, porque por un lado el ministerio te puede decir que tienes que hacer guías, que tienes que hacer, que es tremendamente presionante para los estudiantes. Entonces, recuerdo que las profesoras me planteaban eso, que al reinventarse, ellas también tuvieron que ir creando nuevas formas de establecer esta comunicación, esta educación a nivel virtual, que obviamente no es lo mismo, pero que también ha sido una oportunidad con condiciones que te permitan que tú puedas hacer de esa oportunidad algo interesante, algo atractivo, algo que tú puedas lograr hacer y que no te sientas frustrado o frustrada como profesores, como profesoras, porque la frustración también te genera mucha ansiedad. Entonces, imagínate en una situación de pandemia, de una cuestión nunca antes vivida, que te genere tanta ansiedad, no es bueno para la salud mental ni del profesorado, las profesoras, ni tampoco de nuestros y de nuestras estudiantes. Cecilia, qué interesante lo que planteas. Creo que toca varios temas súper interesantes partiendo del tema de la accesibilidad. Primero que nada, lo que tiene que ver con el Internet. Con un buen Internet también, porque no solamente basta con tener Sí. Internet en la casa para un uso doméstico, recreativo, sino que estamos hablando de que las clases en aulas se llevaron, en cierta forma, a lo que tiene que ver con la conexión virtual. Y es muy importante lo que dice, esto es una oportunidad, planteas tú. ¿Por qué? Porque muchos profesores, como dices tú, tuvieron que reinventarse y sin duda que fue un desafío, principalmente para aquellos que no tenían tanto manejo de lo que tenía que ver con el tema de la conectividad. Pero creo que otra cosa importante, igual que planteas, aparte del acceso, es la implementación. Porque yo puedo tener internet en un teléfono, pero no es lo mismo tener un notebook para poder desarrollar alguna actividad o incorporarte a algún software educativo. Y esas son falencias que acá seguimos viendo. Sí, sí, súper. Sí, y bueno, y también otra cosa que me gustaría, igual, aprovechando que mencionaste, el tema de la salud mental. O sea, estamos hablando de profesionales que pasan horas y horas tras un computador, estudiantes que pasan horas tras un computador, y eso obviamente trae consecuencias para la salud. Y ahí obviamente tenemos que buscar alguna forma de poder mantenernos saludables también. Sí, mira, yo creo que hay cosas que nosotros vivimos allá que a lo mejor eran interesantes también y que tienen que ver con la cultura deportiva, la cultura de hacer otras cosas, de esta posibilidad, porque allá como se manejó en un principio es con un confinamiento total. Yo recuerdo en marzo, abril, total, así, que solamente existían las actividades esenciales, que era la supermercado, ¿cierto? Para el suministro básico de las personas y la farmacia. Pero después de aquello hubo una escalada que se llamaba, en que tú podías salir a ciertas horas del día, salían los niños, a ciertas horas salían los adultos, los mayores, y uno podía salir a caminar. El hecho de salir a caminar un rato, 20 minutos, te ayudaba mucho, porque imagínate cuando la gente está muy acostumbrada, la extensión de su casa, de su lugar, son las terrazas, los lugares donde te juntas con gente, donde compartes, no sé. Entonces salir fue algo como que hizo muy bien,
Y por otro lado, cuando tú tocas esto, a mí me pasó que me dolió mucho en el alma, porque yo siempre les seguí a ustedes sus programas, siempre he estado comunicada a propósito de la investigación que estamos haciendo con la escuela, y, y cuando hubieron declaraciones, cuando se habla de que los profesores están como bastante cómodos en esta situación de estar en la casa, de verdad es como que te duele cuando tú estás lejos. Me imagino lo que pasó acá, pero cuando tú estás lejos y estás conectada de la forma en que lo hacíamos, te duele mucho, porque yo me comuniqué con apoderados, con apoderadas, por ejemplo, de la escuela, que me planteaban lo agradecidas que estaban solamente de tener esta conexión, que nunca se desconectaron con sus estudiantes, con sus profesores, pese a que tuvimos profesores, no sé, trabajadores que tuvieron COVID, una familia completa que estuvo con COVID, completa, que fue súper complejo, imagínate. Entonces, y aparte de eso, lo que significa también que tú convives con tus padres, a lo mejor con tu abuela, el estrés que genera todo eso y que tienes que trabajar, porque las profesoras y los profesores no son máquinas de hacer cosas, son personas. Entonces, cuando te toca estar haciendo eso, trabajando, viendo a tus niños, viendo a tus niñas, eh, viendo el tema del almuerzo, de la compra, es fuerte. Esas palabras fueron muy duras, fueron muy fuertes. Creo que hubo un especial cuidado allá en esa forma de tratarte. Creo que eso tiene que ver con el trato y con el trato hacia la educación, hacia el profesorado, hacia las profesoras, que en su mayoría también son mujeres, eh, que son dueñas de casa o que se encargan también de los cuidados de otras personas. Eh, Creo que eso también es importante mencionarlo. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero es importante mencionar. No estoy hablando solo de los profesores y las profesoras, hablo también de los coeducadores, de las coeducadoras, de quienes desarrollan trabajo dentro de la escuela, que son tan importantes dentro de una comunidad. Creo que ha sido muy duro, pero también creo que la gente lo ha hecho, pero maravillosamente, no sé la palabra, o sea, con un compromiso tan importante, tan generoso también, y también desde el punto de vista de los derechos. La educación también efectivamente es un derecho, pero la salud mental también es parte de nuestros derechos. Sí, Cecilia, tienes mucha razón en cada una de las cosas que planteas. Creo que los dichos del ministro, yo creo que no merecen ni siquiera un análisis tan profundo respecto a lo que dijo, de que los profesores estamos cómodos en este Escenario. contexto y que prácticamente no nos gusta trabajar, es lo que quiso decir. Y eso demuestra igual una desconexión completa de la realidad también. O sea, las autoridades por lo general se mueven por otros intereses que no tienen que ver necesariamente ni siquiera con la salud de los estudiantes, porque cuando se habla de retorno, cuando se presiona a las comunidades a volver, cuando se tiene el espacio mediático para poder decirlo, poder pasearte por programas, por los matinales, transmitiendo ese mensaje, lo único que buscan es dividir. Porque, de hecho, es una tónica parecida a lo que pasa con los movimientos sociales. O sea, la prensa se ponen al servicio de estos intereses particulares que en este caso tienen que ver con la vuelta a clase. O sea, hay una necesidad dentro de la autoridad de que hay que volver a clase. Y hoy en día, por ejemplo, en el Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley que busca que se cree un protocolo de retorno seguro y se está votando en contra. Y ni siquiera una iniciativa surgida desde el gobierno, que uno esperaría que estas medidas preventivas fueran desde el gobierno, pero en este caso ni siquiera es así, y se está impulsando un retorno cuando las familias han dicho, se hizo una encuesta nacional, el Colegio de Profesores, no sé si sabía, hizo una encuesta nacional Sí. respecto a la percepción que tenían las familias, y estamos hablando que más de un 90%, 95% de las familias plantea que no corresponde volver a
a clases presenciales. Y ahí me gustaría igual adentrarnos de lleno en lo que tiene que ver con el tema de la educación virtual, que se genera, a mí es una reflexión personal, que creo que en vez de preocuparse por mejorar o perfeccionar más aún una educación virtual que ya está en camino, o sea, hay escuelas que ya tienen una dinámica virtual establecida, cada comunidad de forma independiente ha ido haciendo, creando cosas nuevas, que el esfuerzo del ministerio es que volvamos a las salas en vez de mejorar las cosas que se están haciendo ahora y las iniciativas, las muy buenas iniciativas que ha presentado este contexto, lo que hablabas tú delante, de las oportunidades que te ofrece la realidad virtual. Y ahí quería plantearte una pregunta desde la experiencia que tú has tenido, ya sea en la escuela, en lo que te tocó estudiar. ¿Cómo crees que se ha visto afectada las comunidades educativas con esta modalidad? Si es que podemos reflexionar un poco a eso, en líneas generales, partiendo cuando recién en marzo empezamos con esto y cómo ha ido avanzando durante los meses. Yo creo que, mira, personalmente, creo que, claro que tal vez se afecta bastante, porque no es lo mismo, o sea, es súper claro que no es lo mismo tener clases virtuales que estar al lado de tu compañero, al lado de los estudiantes. El asunto es cómo nosotros podemos tener la capacidad de adecuar nuestras condiciones. Y en este adecuarse a las condiciones, creo que lo que tú mencionas es fundamental y es las condiciones, en el caso nuestro también, de condiciones materiales para poder lograr tener acceso y no quedarte excluido o excluida del sistema educativo producto de esta situación. Ahora, así como cuando uno tiene un curso con 20, 30, 8 estudiantes, no importa la cantidad, y tiene diferencias individuales, en clases virtuales también vas a tener diferencias individuales. Y yo creo que nos ha puesto también el ojo, el énfasis también, porque esto es nuevo para todos y para todas, para poder investigar qué pasa con... Hay muchos estudiantes que abandonan incluso las carreras porque no logran acceder, que no tiene solo que ver con el ordenador o con el computador, sino que ellos mismos, para poder acceder a los aprendizajes, al currículum, a la flexibilidad que el sistema educativo pueda poner en este nuevo escenario. Porque si yo pienso, si tú te pones en el lugar de un estudiante, primero nos pusimos en el lugar del profesorado, ¿cierto? De las profesoras, de los profesores, pero si tú te pones en el lugar de una o un estudiante y que tenga estas clases virtuales, que te mandan una guía y que tienes que resolver la guía y que te piden una serie de estándares, incluso los mismos estándares que tienes cuando tienes clases presenciales, vas a quedar excluido. Vamos a dejar a muchos estudiantes excluidos y excluidas porque no es fácil adecuarte a una forma, a una metodología. Y yo lo viví como estudiante también. Entonces, para nosotros fue súper complejo. Los profesores de la universidad tampoco estaban preparados y preparadas. Nuestros profesores tuvieron que hacer una capacitación full así. Y ellos nos dijeron, estamos haciendo una capacitación súper rápida porque hasta pinchar algo aquí, esto mismo que estamos haciendo ahora los dos, que no es fácil, o hay gente que nos está mirando, pero imagínate en el inconsciente para nosotros, que estamos acostumbrados a mirarnos, a abrazarnos, decirnos cosas, es súper complejo. Yo a ti no te veo, por ejemplo. Entonces, yo te imagino, pero te imagino, te imagino. Entonces, eso también es una barrera. Existen barreras, es algo que nadie podría negar. El asunto es que creo que cómo nosotros estas barreras las podemos derribar. Y no es un tema solo nuestro, también es un tema sistémico. Nosotros ponemos todo, y estoy segura que así es, los profesores, las profesoras, el estudiantado en general,
Uno trata de hacer todo lo que puede, pero también te encuentras con una barrera importante que es estructural. Y eso. Sí, de todas maneras tenemos, el sistema educativo en general está diseñado desde una perspectiva muy academicista, de resultados inmediatos incluso, y demostrables, porque esos resultados van a significar financiamiento en la escuela, lo que sabemos del CIMSE, Claro. como la PSU termina siendo también una prueba segregadora, pero también me quedo con el tema de la capacidad de adaptación que han debido adoptar las diferentes escuelas, ya sea de educación regular como de educación especial, escuelas especiales. Tenemos realidades bien diversas dentro de la educación regular, con estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, y también la realidad de las escuelas especiales. Ahí contarte un poco bueno, en esta capacidad de adaptación y en esta idea de que en el fondo este contexto te invita un poco a innovar. O sea, ya no es posible pensar en esta clase que hacen los profes de cierta asignatura en particular, con cierto tema, con inicio, desarrollo y cierre, como te la entregaron en la universidad, sino que te ves frente a un computador, primero que nada. Detrás de la pantalla hay estudiantes que tú no sabes lo que pasó 5 minutos antes de que se conectaron a esa realidad virtual, y eso ha permitido, igual que hay algunas comunidades, en este caso puedo hablar de lo que ha pasado en la escuela Chile-España, que la conformación de equipos de trabajo que tenía la escuela permitió que fuera mucho más fácil, entre comillas, un poco más simple la organización, para poder dar respuesta a las necesidades que iban teniendo nuestros estudiantes. Por ejemplo, se conformaron diferentes tipos de talleres que no solamente están conformados por profesores o profesoras, sino que por todo el equipo educativo de la escuela. Y eso ha sido súper interesante porque se ha logrado materializar virtualmente algo que nosotros también hemos tratado de hacer de forma presencial. Sí, Y es súper loco súper, porque, por súper. ejemplo, en algunas oportunidades hablamos a trabajar por salas temáticas. En un momento hablamos, por ejemplo, también de la importancia del multinivel, de mezclar curso, aprendizaje basado en proyectos, y no digamos que estamos Súper. en lo mejor del mundo, pero es algo en lo que hemos avanzado. Y hoy en día tenemos la presencia de algunos talleres para nuestros y nuestras estudiantes que en el fondo responden a otras necesidades, contención emocional, el aspecto de la comunicación, lo que tiene que ver con habilidades de la vida diaria. Y siento que esas cosas en la educación regular no se dan, Súper. no se dan. No se dan porque siguen, a eso me refería al principio, cuando te decía que el ministerio da como chip libre en el fondo, se sugiere no poner notas. O sea, no es que no se pueda poner notas, se sugiere no poner notas, pero y ahí tú tienes un sinfín de directores y escuelas que en el fondo están mandando pruebas. Yo tengo experiencia de colegas que están recibiendo material, que tienen que llenar una guía tremenda y enviarla, subirla a una plataforma, y eso no ha parado en muchos espacios. Y siento que Sí. algo valorable de las comunidades que han logrado revertir eso, revelarse en el fondo, y poder Sí, atender a la urgencia, a lo necesariamente esencial. sí. Mira, súper interesante lo que tú estás diciendo, Santi, porque, por ejemplo, creo que en términos generales esto ha sido un desafío. O sea, yo creo que hay que hacer una valoración súper grande del desafío para las comunidades. Hay que hacer una tremenda valoración y darle la importancia que tiene. Este desafío, estoy hablando no de los profesores de Chile, sino de los profesores de España y de todas en general. Es un desafío muy grande. Y lo otro es que no hablamos solo de los profesores. Ustedes saben que a veces hablamos de profesores, profesoras, comunidad, nos gusta más nosotros y a nosotras en la escuela plantearnos como comunidad, porque en realidad los asistentes y las asistentes de la educación para nosotros y nosotras en la escuela son coeducadores y coeducadoras. Ahí involucramos a toda la comunidad, entre nuestros auxiliares de servicio, cierto asistente de sala, psicóloga, trabajador social, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapeuta,
todo el mundo, los monitores de taller, o sea, toda esta comunidad educativa está involucrada. Y yo creo que lograr hacer eso ha sido un tremendo desafío. Y yo saludo también el trabajo que ha hecho el equipo directivo de la Escuela Chile España, Claudio, la Patti, Luz, que es la directora de la escuela, que la directora encargada, porque yo soy la directora, la directora, creo que ellos han sido muy importantes en este trabajo, y un equipo directivo que trabaja de manera participativa, que trabaja logrando ser parte de, que trabaja con relaciones que no se fundamentan en el poder, sino que se fundamentan en la horizontalidad, en lo horizontal que es esta comunidad. Creo que es súper, súper innovador, es bastante innovador y es muy desafiante, porque aquí las únicas personas beneficiadas con esta modalidad, esta forma que tienen ustedes, que tenemos nosotros en nuestra escuela y que creo que hay en muchas escuelas también, creo que esta forma de trabajo ayuda y permite bajar los niveles de ansiedad. Aprendemos juntos y aprendemos juntas, porque no se trata que mientras más guías tienes y mientras más memorización tienes y mientras más procesos memorísticos que eres, aprendes más. Eso no es verdad. Uno aprende con todos y aprende con todas y aprende en todos los espacios donde uno esté. Eso. Sí, importante lo que dice Cecilia. Es importante este tema del enfoque de derechos. Creo que eso es algo que no se tiene que perder y es algo que la escuela ha tratado de posicionar de muy buena forma. Y no solamente en el tema del equipo, del funcionamiento de los equipos de trabajo, sino en lo que tiene que ver con cómo nos hemos logrado adaptar para seguir manteniendo en el fondo la idea educativa que nosotros tenemos. O sea, dentro de toda esta adaptación hemos tratado de no perder aquellas cosas que creemos que son importantes. Y sin duda que cuando un contexto así te pilla con una escuela un poco más empoderada, con profesionales con mayor libertad de poder tener autonomía dentro de los proyectos, puede fluir de mejor forma, creo yo, cosas como las que están pasando hoy precisamente en nuestra escuela. Porque cuando te encuentras con escuelas con escuelas que lamentablemente, por ejemplo, un consejo de profesores no es resolutivo, o hay enemistades de repente entre mismos trabajadores por temas como más bien de ego, cuando tenemos el tema de la calificación aquí puesto y estamos funcionando de manera automática, todo eso afecta Claro que en sí. cómo en el fondo la escuela enfrenta situaciones de urgencia como la que nos está tocando vivir. Y respecto a eso, me gustaría contarte, no sé si tú estabas al tanto, pero uno de los días de la escuela es preocuparse del tema de la inclusión laboral. Y en la escuela se desarrolló en contexto de pandemia, inédito, yo creo que todo esto que está pasando es súper inédito. Sí. Los chiquillos recibieron una capacitación laboral online, con Online. certificación online, todo online. Sabía. Sí. Entonces te encontrás con cosas que uno posiblemente antes jamás Sí. pensó que iban a pasar. O sea, en una escuela todos sabemos que la calidad de la informática dentro de las escuelas, principalmente las públicas, deja mucho que desear. Entonces jamás nos hubiésemos imaginado que algo así pudiese pasar. Y bueno, con esto ¿querías comentar algo? No. Sí, mira, es que en esa misma idea que creo que es súper innovador lo que tú estás diciendo, de esta capacitación online, y en esa misma idea nosotros en el marco de la investigación que yo estoy haciendo, también la participación de la escuela ha sido súper interesante. También todo se hizo online, reuniones virtuales, digamos, en abril. Imagínate, en abril, en marzo, en plena pandemia ya, y acá ustedes estaban empezando, y fue una oportunidad hacer estas reflexiones que se hicieron,
y que, bueno, que más después te voy a comentar, pero ha sido súper interesante. O sea, igual podemos plantearnos en este sentido cómo hemos utilizado esta oportunidad virtual, digamos, de poder hacer cosas diferentes. Sí, sin duda. Acá, obviamente, tenemos también personas que están atentas aquí a la presentación y aportan con algunas reflexiones también. Y me gustaría poder, no, obviamente no las voy a poder leer todas, pero bueno, primero que nada, todo el mundo ¿Por qué dándote la no? bienvenida. Ya, vamos, Sí. mira. Bienvenida a nuestro programa. Hola Ceci, te queremos, bienvenida, dice la Feña. La Cintia, Ah, tremendo tema. Fernanda, oye, saludo que tuvo cumpleaños hace poquito. Saludos, Fernanda. María Eugenia, buenas tardes a todos, bienvenida señora Cecilia, la Pati, hola Ceci, qué bueno verte. Ah, Verena Guíñez, hola Ceci, qué la gusto Verena. verte. Ella es de Talcahuano, estuvo trabajando conmigo por acá. Mira, Verena, saludos. Saludos. Bueno, Sí. y así mucha gente, Mariana Figueroa, Edith Oye, Mella. Mariana Figueroa, espera. Ahí quiero detenerme. Disculpa, pero no puedo no detenerme. Mariana Figueroa Bello, ella es mi hermana. Te mando un saludo muy grande porque sé que ella está ahí pendiente y a través de mi hermana quiero saludar a la gente que trabaja en Coanil, a sus compañeras de trabajo. Mi hermana es una mujer muy valiente, de la que he aprendido mucho. Ellas allá son coeducadoras, les digo yo, porque son asistentes de, eh, digamos, técnicos, pero yo les digo cuidadoras, les digo, perdón, coeducadoras, y quiero a través de ellas saludar a la gente que trabaja en Coanil. Eso, mi hermana, te quiero. No, todavía no la veo, todavía no la abrazo. Ya. Saludos Mariana. Y con la magia de la televisión, tenemos a Mariana. No, mentira. Ah, Mucha gente saludándote, la señora Patricia Concha, Dani saluda a Libertad. la Pati también. La Sí, Pati es una de las apoderadas con las que estuvimos conversando mientras yo estaba allá y conversábamos y me dio mucho ánimo. Te agradezco mucho, Pati, también el tiempo, las fotos de Ricardo que me enviaste. Tú eres el profesor jefe de Ricardo, po. yo sí. De hecho, estamos como ahí entrando a un tema que tiene que ver con la vinculación de la familia y creo que una buena manera de empezarlo acá, Javier Inostroza, el trabajador social de la escuela, plantea una reflexión respecto a este tema y la voy a leer. Sí. A pesar de todo, se han abierto nuevas puertas para estudiantes que por motivos de salud no pueden estar presencialmente en la escuela. Por eso todo lo que hemos aprendido en la marcha debemos ocuparlo luego de la pandemia también, para seguir dando respuesta a esos y esas estudiantes. Eso me parece un elemento de inclusión educativa súper importante. Abrazos para el profesor Santiago y profesora Cecilia. Saludos, Javi, también para ti. Saludos, Sí, Javi. súper bien. Lo que plantea Javier es un tema no menos importante, ¿ah? De Sí, hecho, me parece muy importante lo que hablábamos de las oportunidades. Era una barrera que nos presenta esta oportunidad de que estudiantes que por motivos de salud no iban a la escuela, hoy están siendo parte de este programa o de esta manera de trabajar que está teniendo la escuela. sí. Sí, yo creo que eso nosotros tenemos que darle, profundizarlo, así como lo sabemos hacer, como lo sabe hacer la gente en la escuela también, y poder hacer algo con todos nuestros estudiantes que han estado excluidos de alguna forma, porque claro, ellos no pueden ir al colegio, nosotros podemos acercarnos, pero también ha sido complejo porque hay una serie de trabas burocráticas que nos impiden también eh, visitarles, llevarles la educación, digamos, a la casa cuando están en esta situación como nosotros quisiéramos y nosotras. O sea, que ha habido un esfuerzo súper grande de las profesoras, de los profesores quienes han tenido estudiantes en esta situación y, y la verdad es que hay hartas trabas burocráticas que impiden a veces esto y creo que el trabajo virtual que se ha hecho con estas familias es también una oportunidad que hay que seguirla, hay que aprovecharla, hay que fortalecerla. Sí, yo creo que no hay que dejar de lado la oportunidad, aprovechando que está el espacio y que hay gente también viendo.
que en el fondo acá también hay un abandono de responsabilidades de la educación pública por parte del Estado. Creo que eso es una cuestión que es necesario tenerla ahí fija y no olvidarla, porque claro, muchas veces con estas oportunidades que se nos dan, nosotros también olvidamos en parte, yo digo, no creo que sean excluyentes, yo creo que la autogestión es muy importante y no podemos quedar a la espera de lo que nos puede ofrecer un sistema tan perverso como en el que estamos, pero es importante también visibilizar eso. Cuando tú planteas que uno quisiera, por ejemplo, poder visitar a estudiantes que se encuentran en una situación de salud un poco más crítica, no hay dinero realmente para realizar esas cosas. O sea, los profesionales, acá en la Escuela de Conocimiento, tenemos 10 horas de terapeuta ocupacional y desde una perspectiva de derechos, de oportunidades, no es entendible. Claro. Yo no lo comprendo, no cabe en mi cabeza el que haya Estable, sí. escuelas que no tengan un equipo interdisciplinario completamente equipado, Estable, cubierto, lleno de estable. recursos, estable en el tiempo. Y eso es una barrera que en el fondo la tenemos ahí todo el tiempo y sin duda que es algo a lo que hay que buscarle soluciones. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a leer también alguna reflexión acá que nos entrega una colega del Centro Laboral de Coelemu, Fernanda Arriagada. Qué buen tema, dice. Para nosotros también ha sido bien complejo porque la mayoría de nuestros estudiantes son de localidades rurales, con nula conexión a Internet y muy poco manejo de tecnologías de parte de ellos y sus apoderados o apoderadas. Tuvimos que buscar recursos externos para poder comprar tablets y chips de conectividad a Internet y por suerte ahora podemos hacer talleres casi sin problemas. Igual como comunidad hemos visto esto como un tremendo aprendizaje. Oye, un saludo para Fernanda de Coelemo. Ella es una persona muy interesante en lo que está haciendo porque está abriendo caminos también, pese a que en Coelemu hay una trayectoria de trabajo en integración, pero ella está viendo este camino de una manera diferente, mucho más, con más elementos en términos inclusivos. Quiero saludarte, Fernanda, que nos debe estar mirando, y un abrazo grande. Ahí estaremos conectadas en el grupo. Ella está haciendo un trabajo muy interesante con mujeres también, con Qué discapacidad. interesante. Qué interesante. De hecho, es muy bueno el poder tener estas instancias para poder, en el fondo, conectarnos con más personas, con otras Sí, comunidades sí. que nos puedan ir compartiendo la realidad que ellos viven. Acá también nos comenta Francisca del CIET que el problema, claro, que es la exclusión de nuestros estudiantes. Muchas veces no tienen y cuentan con las condiciones materiales para asistir a la escuela, más aún en esta situación que hablamos Claro. de conectividad. Y eso igual es un tema que no hay que dejar de plantear. Y ya lo habíamos conversado anteriormente, pero igual ahí hay otro tema y es cómo validamos la educación especial igual, porque muchas veces dentro de las mismas familias es difícil entender a veces la escuela como un espacio educativo. Muchas veces la educación especial, las escuelas especiales fueron entendidas como espacio en donde los chicos iban a pasar el tiempo, los papás podían descansar, siempre visto desde una perspectiva súper clínica, de rehabilitación. Y, y sin duda que tenemos que tratar de avanzar en eliminar esa manera de ver a la educación especial. Y en las familias pasa algo también. O sea, cuando tenemos tres, por ejemplo, me ha pasado en 2 oportunidades, tenemos una familia con 2, 3 hijos que están estudiando, la prioridad se le da al estudiante que está en educación regular Claro que para la sí. conexión. Oye, y lo que dice la Francisca, importante también, porque efectivamente, o sea, no tienen a veces el grueso de estudiantes con los que trabajamos problemas para asistir al colegio, producto de las condiciones materiales. Entonces, tenemos esta otra situación. Ahora, por otro lado, está lo que decía Fernanda. Ellos tuvieron que recurrir a aporte externo. Claro, por un lado, nosotros podemos constatar que efectivamente hay una situación y que la vamos a constatar, la vamos a denunciar, tal vez como todo lo que tú quieras, pero por otro lado está esta posibilidad que hicieron ellas de lograr recursos externos, que no es lo primordial, no es lo correcto, creo que aquí hay otra responsabilidad, pero por otro lado también tú vas minimizando esta desigualdad tan grande, vas colaborando en eso. Uno lo hace por los estudiantes, en realidad, por las estudiantes.
Sí, sí, sin duda ahí tenemos como siempre un tema que muchas veces choca con el tema del abandono que hay por parte de la Mm, autoridad y qué podemos hacer nosotros. mm. Podemos demandar ciertas cosas o todo lo que sea necesario, Exacto. pero al mismo tiempo ¿Qué hacemos antes? organizarnos y ver cómo podemos solucionarlo nosotros igual desde la autogestión. Y es Súper. importante, y con esto igual vamos pasando al siguiente tema, el tiempo pasa súper rápido, llevamos Sí. 3 horas aquí. No. Ah, Pasamos al tema de la importancia de la autogestión y cómo el vínculo con las comunidades mm. puede apoyarnos, servirnos de apoyo mutuo para enfrentar situaciones como estas, por ejemplo, o para poder tener una llegada mucho mayor y mucho más holística a los estudiantes también. Oye, la pregunta es interesante. Vamos a estar harto rato aquí conversando. Mira, para mí, creo que la autogestión, si nosotros lo visualizamos desde la profundidad que tiene como un concepto más político, a veces las profesoras y los profesores les gusta el concepto de político porque político es como meterte en política y Como de partido. político, y político es todo lo que hacemos, o sea, claro, y resulta que nosotros no, menos hoy día, no podemos estar excluidos de lo político porque direcciona muchas de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, creo que la autogestión no significa que tú resuelvas todo y que el Estado no se haga cargo de nada. Creo que hay una visión como un poco tal vez distorsionada del concepto de autogestión o no distorsionada, sino que mal interpretada. Pero creo que el hecho de autogestionarte en cosas que tienen relación con el proceso educativo, el elegir, el decidir, el ser autónomo, y en recursos que tal vez el hecho de generar los recursos te implica también estar conectado con otras personas. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando hicimos tantas actividades que la peña, esa peña que nos quedamos hasta el final para cerrar con candado, ¿te acuerdas? Que Sí. estuvimos en la escuela, o sea, las peñas, las actividades, ¿qué nos permitieron? Cuando recuerdo mucho que decíamos, no importa lo que vamos a cobrar 1.000 pesos, no importa, lo que importa es que venga la gente. Y ir a una peña Luquita, está bien, o sea, pero por otro lado se juntaban los equipos y que se juntaban los apoderados y lográbamos que de alguna manera de no participar mucho en todo eso a una participación mucho mayor después con el tiempo, también esa platita nos sirvió para hacer nuestras propias actividades, para autogestionarnos, para ser independientes también, y no todo. Nosotros en la escuela participamos de proyectos cuando estos proyectos están orientados al logro de los objetivos que como escuela nos estamos planteando. Si no, no vamos a estar postulando a todos los proyectos que hay, que solo generan dependencia, y eso también lo sabemos, incluso dependencias políticas. O sea, se postula este proyecto, ven, esta gente, nosotros estamos financiando cosas que ustedes quieren, que necesitan, y resulta que tal como en algún momento necesitábamos una impresora y de aquí a que nos entregaran la impresora y hacer todo el trabajo que había que hacer, una impresora como la que nosotros necesitábamos, recuerda que no era que no nos enviara el DAE en impresora, nos enviaban algunas impresoras que tal vez no respondían a las necesidades y finalmente nos compramos la impresora que queríamos. ¿Te acuerdas? Entonces, hay cosas que tienen que ver con la autogestión que tengamos nosotros y cómo nos autogestionamos también con la comunidad, en este caso nuestra comunidad más cercana que es Pedro Valdivia, y en este caso también con los proyectos concursables en los que hemos participado y que están muy relacionados con nuestra autogestión, porque si tú te fijas, nosotros postulamos si tenemos una necesidad y si no, no lo hacemos. Entonces, autogestionarnos nos posibilita tener libertad, independencia, pero en cosas que son eh, cosas que nosotros queramos elegir, que queramos decidir por nosotros como comunidad educativa. Hay otras cosas que son resorte y responsabilidad del sistema educativo. Por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a estar con la estufa? No sé si te pasaron el invierno con las salamandras.
O sea, una escuela, ¿cuántos años? 45, 47 años, todavía tenemos salamandra. Eh, tenemos un tema ahí, pero es un tema Sí, que no es para discutirlo ahora, pero creo que hay responsabilidades también que nosotros las tenemos claras. Pero creo que hay que utilizar la autogestión como una herramienta política también interesante para desarrollar un proceso educativo con la libertad e independencia que queremos. sí, y en este ámbito, para no cambiar el tema tan abruptamente, aquí también se plantea la pregunta en este sentido, cuál vendría siendo el rol de los profes, las profes en esta autogestión? En este caso yo creo que no solo los profes, sino que de la comunidad educativa en general. ¿Qué rol tenemos que cumplir? Un rol, yo creo que propositivo, al menos yo tiene que haber de partida un diagnóstico importante de las necesidades o de las cosas que puedan ser más alcanzables y qué Mm, cosas podemos exigir. No sé qué crees tú, cuál es el sí, rol que cumplimos. mira, yo creo que el rol que tenemos todos y todas en la escuela o en las comunidades debiera ser un rol protagónico en identificar nuestras necesidades, más que hacer un diagnóstico, por ejemplo, con la investigación que nosotros estamos haciendo, surgieron una serie de barreras. Creo que nosotros, las comunidades tienen que identificar sus barreras que tienen. Y dentro de nuestras barreras surgieron muchas barreras que tienen relación con la infraestructura, con la accesibilidad arquitectónica a la escuela, ¿ya? Con la falta de posibilidad y oportunidad de acceder, por ejemplo, a la información desde diferentes puntos de vista, desde diferentes formas, como los formatos braille, como los formatos, el lenguaje de señas, una serie de, para que nosotros tengamos relación con la comunidad en general. Entonces, ahí el rol del profesorado no puede ser, por ejemplo, hacer un beneficio para poner rampas, para poner una accesibilidad que corresponda a las necesidades que tenemos como escuela. Ese es el rol completamente del Estado, de garantizar que la accesibilidad, que las oportunidades para estudiantes de nuestra escuela, no solo dentro de la escuela, sean un derecho. Y por otro lado, está, cuando hablamos de autogestión, creo que el rol de nosotros, como te digo, es dinamizar los procesos que tenemos. Por ejemplo, nadie nos va a pagar, esto es un ejemplo que puede ser muy doméstico, que puede ser algo súper para la gente simple o que no tiene lugar, pero nosotros hemos comprobado a través también de algún diagnóstico que hizo el equipo de convivencia escolar la necesidad de autocuidado. Y la necesidad de autocuidado, ¿cómo la hemos financiado? La hemos financiado de plata de nuestros bolsillos. Así financiamos el autocuidado, porque pareciera que el autocuidado no es un derecho. Estoy hablando de nuestras escuelas especiales. Las escuelas especiales no tienen ley SEP, ¿cierto? No tienen un financiamiento que nos permita tener un ítem, por ejemplo, para hacer algo así. Entonces, ahí, ¿qué hacemos nosotros? La autogestión. Tenemos un equipo liderado ahí por la Edith Mella, y cierto, de las coeducadoras que tienen un tremendo equipo con la Loreto, con el Gamaliel, que ellas se juntan con la Magdalena, se juntan y que pueden hacer estas actividades que nos ayudan, ¿cierto?, a también cuidarnos, porque cada vez y hoy día se hace mucho más visible la importancia de cuidarnos. Entonces creo que el rol principal de nosotros es ser portadores de estas ideas, de iniciativas, de ser protagonistas, como te decía antes, pero también hay que tener el especial cuidado, qué nos compete, diferenciar qué nos compete como profesores, ¿cierto? Y por otro lado, cuál es la responsabilidad de otros entes que tienen que ver con las personas responsables de la parte educativa, de la escuela, del ministerio, del Estado. Políticas de Estado más que de gobierno. Porque fíjate que cuando un gobierno hace una cosa, el otro hace otra y el otro hace otra, o uno se compromete y se descompromete, y resulta que nosotros somos escuelas especiales. Si existimos es por algo. En Chile hay 2022 escuelas especiales, en todo Chile.
De esas hay una cantidad ínfima que no sé si son 110, me parece aproximado. El dato que te estoy dando es del Ministerio de Educación del 2018, que lo tienen publicado, eh, y somos cada vez menos las escuelas municipales. Pero no por ser cada vez menos, porque esa no es nuestra responsabilidad, nosotros estamos siendo invisibilizados y no hay una respuesta a nuestras necesidades que son globales. Hablar de infraestructura no es algo que vamos a resolver con un bingo, ni con un mate criollo, ni con una peña, ¿cierto? Hablar de accesibilidad, hablar de salas de computación como corresponde. No se trata que una autoridad u otra te regale o no un año 2 computadores o 3 computadores. Estamos hablando de el enfoque de derechos que también tenemos. Como parte somos escuelas especiales y, como te digo, por algo existimos. Y si existimos porque estamos dando una respuesta a necesidades de estudiantes que están excluidos del sistema escolar. Por lo tanto, la autogestión es sumamente importante diferenciarla, ¿cierto? De que, como te digo, no nos vamos a autogestionar todas estas cosas que no son de nuestra responsabilidad, pero sí tenemos iniciativas como las que tienen ustedes en el equipo de inserción laboral, de postular a diferentes alternativas, propuestas, proyectos. Sí. Queda poco, va a terminar. Me informan por interno, sí, que estamos en un momento Bueno, pasó ya, volando. como se diría en el fútbol, estamos en 3/4 de cancha hacia adelante ya. Bueno, Cecilia, ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido. Sin duda, esta última parte de diferenciar lo que tenía que ver con la autogestión, con la responsabilidad que le compete a las autoridades, hay que diferenciarlo. Creo que lo hiciste de muy buena forma y creo que a la gente que estaba escuchando lo mencionó bastante, lo tuvo que haber entendido. Ahora, no quiero que pasemos esta reunión sin preguntar algo, que acá hay una apoderada que lo ha planteado un par de veces acá en el chat, porque tuvimos muchos comentarios. ¿Qué pasa y qué opinión te merece a ti el tema del decreto 300? ¿Qué pasa con los chicos y chicas del decreto 300 que como bien saben, bueno, para la gente que nos está viendo, el decreto 300 ya no está, ya no corre para lo que tiene que ver con el próximo año? O sea, estudiantes que en esta oportunidad tienen más de 26 años tienen que abandonar la escuela. Lo que sin duda que significa un tema no menor para las familias, para los mismos estudiantes que de partida se quedan con un proceso a medias por el tema de la pandemia y que no se pudo cumplir con algunos objetivos, pero también qué es lo que pasa más adelante después de que los estudiantes salen. Si puede incorporar alguna pequeña reflexión, Cecilia, respecto a eso, antes de pasar Sí, al último puntito. mira, es complejo en la situación que nosotros tenemos, porque en realidad en esta nueva mirada de la discapacidad intelectual, que es con las personas que trabajamos en la escuela, que presentan discapacidad intelectual, en esta nueva mirada es súper relevante los contextos, más que el diagnóstico mismo, ¿cierto? El diagnóstico mismo puede ser una referencialidad, pero es más importante el contexto. Entonces, en esta nueva mirada, creo que no hay una oportunidad para los que egresan de la escuela especial, porque entonces uno dice, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué oportunidad le estamos dando a las personas que tienen esta situación de discapacidad, ¿cierto? Que son mayores de 26 años, porque hoy día se cierra el decreto 300 y hay muchos jóvenes que todavía no culminan una etapa de formación laboral o, o de formación dual, como los tienen en otros colegios, o no hay más posibilidades. Es como que llega a los 26 años y ahí se terminan las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Se van a la casa y se quedan en la casa, y esa es la vida en la que termina después del trabajo que desarrollamos en las escuelas especiales hasta esta edad. Creo que hay una responsabilidad también, no, vuelvo a decir lo mismo, no de los gobiernos, sino que a nivel de Estado. Creo que hay una responsabilidad a nivel de Estado
de abrir más oportunidades. Fíjate que los chiquillos de escuelas regulares, un estudiante cualquiera cumple sus 18 años, tiene la posibilidad de que se va a un instituto, se va a trabajar, se va a la universidad, se va a la escuela a las ramas matrices de la Armada, no sé, pero hay hartas posibilidades que hay ahí. En las escuelas especiales, los chiquillos, estoy hablando en particular, quienes tienen discapacidad intelectual, culminan su proceso y eso, se van a la casa. Esa es la única oportunidad que le estamos ofreciendo en una sociedad, en un país que se supone o que se plantea como un país inclusivo, que hace un montón de leyes y que dentro de estas normativas que se hicieron estaba esto de derogar el decreto 300, ¿cierto? Y entre otros decretos que posibilitaran más la inclusión social y laboral, pero por otro lado tenemos que tampoco hay muchas posibilidades, muchas oportunidades para quienes llegan a los 26 años en una escuela especial en este caso, porque ni hablar de llegan a los 18 años, salen de cuarto medio, quienes tienen discapacidad intelectual y ahí se acabó el mundo. Se está acabando el mundo entonces para las personas con discapacidad intelectual desde hace mucho tiempo. O sea, desde hace mucho tiempo este colectivo está bastante excluido. Y creo que hay una responsabilidad de quienes trabajamos en esta área de hacer propuestas que se puedan materializar en función de que si ya cerramos el decreto 300, pero tenemos esta oportunidad, no tiene por qué ser una. O sea, tienen que ser muchas oportunidades porque el resto también tiene muchas oportunidades, aunque no se materialicen. Pero por último, tener la capacidad de elegir. Sí, este es un tema súper sensible, que bueno, la gente en la escuela, los estudiantes del decreto 300 lo están viviendo de manera fuerte en este momento. Hay un grupo de estudiantes que el próximo año no seguirían en el establecimiento y estudiantes que están en edad ya no seguirían tampoco porque el decreto 300 no va a estar y es un tema que da para mucho análisis igual, porque al final de cuentas todo se entrelaza, porque si hablamos del vínculo con la comunidad, hablamos también de diferentes puertas que se abren dentro de esas comunidades también para el futuro también de los chiquillos o las chiquillas. Estuvimos, por ejemplo, los estudiantes que van a egresar, estuvimos una pequeña reunión con la apoderada y desde ellas mismas surge la idea de poder crear algún colectivo, crear una agrupación de ex estudiantes, crear de ex apoderadas, buscar en el fondo esta salida y esta participación que si nos quedamos esperando las propuestas desde el Estado, posiblemente vamos a estar esperando quizás cuántos años más. Entonces, y es una realidad que está latente y que se vive todos los días y si no hay una propuesta por parte de la escuela, o desde la misma familia o desde los mismos estudiantes incluso, porque los estudiantes también son súper conscientes de que un proceso se termina y también son conscientes de las escasas posibilidades que les entrega el sistema. O sea, estamos en un sistema que no te permite andar, que no te permite trabajar más lento, un sistema que no te permite desconcentrarte, un sistema por competencias que si tú te equivocas te echan y ponen a otro. Es un mundo tan funcionando, tan automática, con tanta presión, que obviamente deja fuera a un grupo gigante de gente. O sea, las personas con discapacidad son el 20% o más de la población mundial. Estamos hablando de un grupo menor de personas. Entonces, es importante que en el fondo se pueda reflexionar en esto, que las escuelas especiales también puedan hacerlo. Y lo otro que no me quiero quedar con eso, lo que dices tú de cuando los estudiantes salen de cuarto medio. O sea, tú tienes un estudiante que sale de cuarto medio y hay un par de puertas muy precarias por lo demás, que se abren para que ellos puedan trabajar o seguir alguna capacitación. Las personas con escuelas especiales que egresan de escuela especial no tienen un cuarto medio y eso te cierra muchas puertas también. Sí, lamentablemente el sistema está hoy día diseñado de esa forma. O sea, no, usted tiene cuarto medio, por lo general siempre funciona de esa forma. Y eso invisibiliza aún más el trabajo que puede hacer las escuelas especiales, que hoy en día entregan certificaciones de ciertos oficios que es muy difícil encontrar trabajo o buscar un trabajo
dentro de esa área. Y eso a mí, en el fondo, personalmente, siento que es algo que nunca les ha importado tanto, que nunca, o sea, el decreto 87 es del año 90, o sea, estamos hablando de talleres y de modalidades que están exactamente Obsoleta. igual, obsoletas, que funcionan, o sea, 30 años, estamos hablando de que ya no es ese mundo, o sea, ya no estamos hablando de los mismos estudiantes, o sea, y eso es lo que nos invita también a pensar y a reflexionar y tratar de ser propositivo con ideas que podamos tener, y esa yo creo que igual la invitación a las otras comunidades educativas, que en el fondo puedan trabajar en conjunto, organizarse, las mismas familias también, y en el fondo salir adelante frente a un sistema que en el fondo igual pone barreras, múltiples barreras en todo momento. Me gustaría que pudieses, Cecilia, decir algunas palabras al cierre para cerrar nuestro programa de hoy. Ha sido muy interesante, así que te dejo para que puedas Bueno, saludar a la sí, gente y despedirme. agradecer. Mira, ha sido un gusto verte, Santiago, y también decirte que ha sido muy emocionante porque es como extraño estar hablando y no mirándoles, eh, pero también ha sido interesante poder reflexionar ahora en este programa que ustedes tienen tan interesante, compartirles también que eh, vivir este año en España ha sido maravilloso, independiente de la situación de pandemia. Creo que he fortalecido algunas ideas que me enseñaron y me guiaron en la misma escuela que he ido aprendiendo con ustedes, y que desde los inicios también yo partí trabajando en Quirihue, continué en Talcahuano con un proyecto muy interesante que lamentablemente eh, no siguió, no lo dejaron seguir, ya, y que quiero destacar mucho el trabajo que ahí se hizo en el Centro de Recursos, que fue liderado este trabajo por Jorge Riquelme Marín, un profesional muy transparente, con un grupo de trabajadoras y trabajadores en ese tiempo, hace algunos años atrás, y, y luego decirte que saltar después dentro de todo este trabajo, llegar a trabajar a la Escuela Chile-España, me ha hecho como replantearme muchas cosas. La gente me ha hecho replantearme cosas, he aprendido mucho, y afuera fui nada más que fortalecer muchas cosas que ya sabía y otras que sin duda aprendí. En esto es muy importante que una directora también esté muy conectado con la realidad política, con la realidad nacional, con la realidad del entorno, y en ese sentido yo como estudiante estuve muy conectada con la realidad que tuve dentro de la participación y de aquí saludarla a la Corrala, Patio Feminista, con las mujeres de la Corrala, una organización feminista con la que también participé allá, y también a muchos compañeros y compañeras eh, que trabajaban dentro del pueblo donde yo vivía, gente de la CNT. Eh, un saludo muy especial para Jesús, un amigo. Seguramente si no está viendo el programa lo va a ver. Mis compañeras Creo que también de la Jesús universidad. comentó, ¿Cómo? creo que Jesús comentó, Jesús López González. Sí, mira, sí está viendo el programa. Jesús fue parte de nuestra vida en nuestro pueblo, Aranjuez, es como nuestro barrio, y toda la gente también saludar con mucho cariño, porque de verdad estar fuera con toda la familia y vivir muchas situaciones, no solo la pandemia, sino que el estallido también, y tener a la Corrala cerca, tener a la CNT de ahí, de Aranjuez, a las personas, a los compañeros y a las compañeras fue muy interesante. Son personas maravillosas que nos ayudaron mucho. En particular, un abrazo al Jesús que seguro está mirando. También saludar a la gente, a la comunidad de la población Libertad también, que han sido también nuestra fortaleza, donde estuvimos con nuestros primeros aprendizajes. Solamente decirles que es importante
que las comunidades estén insertas en el trabajo que se desarrolla en el territorio. No somos personas, y el profesorado, y las profesoras, los profesores, somos parte de las luchas también que se generan a propósito de mejorar la educación y eliminar barreras, no verlas como oportunidades, sino que creo que hay que eliminar las barreras más allá de la oportunidad que tiene tal vez esta situación en la que estamos. Pero eso, solamente decirles que ojalá espero verles pronto. Yo todavía no termino el máster, así que todavía soy una estudiante. En diciembre lo terminaré, perdón, ahora en un mes más, y que espero verles. Agradecerle infinitamente a quienes siempre estuvieron pendientes de cómo estábamos, de ofrecernos ayuda de todo tipo cuando estábamos allá. Siquiera el ofrecerte ayuda es como algo que uno siente en el alma, así que espero poder vernos y que tengan mucha esperanza. Lo que más les quiero transmitir es mucha fuerza y mucha esperanza, porque creo que las cosas se vienen para bien, y eso va a depender mucho de nosotros, de nosotras, como protagonistas de esta historia. Eso. Gracias, Ceci. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a la gente que se conectó también hoy día al programa. Dejar los invitados también para la próxima semana. Estamos haciendo programas todos los miércoles a las 6 de la tarde, así que ahí para que estén atentos y atentas a las redes sociales de la Escuela Oye, Chile. disculpa, perdón, pero Pero uno Ceci, siempre se... practiqué esto todo el rato. Perdón, Santiago, es que mira, a los chilenos y a las chilenas que están en Madrid, es que también alguna de ellas está conectada, y pocha, saludar a René, que está de cumpleaños hoy día, nuestro amigo, y pocha, lo siento, Sí, sí, está un bien. abrazo. Bueno, con esto cerramos el programa. Un abrazo a todos, a todas. Gracias por conectarse. Que estén bien. Cuídense. Sigan el fanpage de la Escuela de Chile España.